Claro, con gusto vamos a responder los cuestionamientos sobre el tema económico, pero antes quiero agradecerles a ustedes por su presencia, a los patrocinadores de este encuentro, darle las gracias por permitirme compartir en este conversatorio sobre El Salvador de hoy, El Salvador de este año, 3 años después que asumimos la presidencia de la República con el presidente Bukele y que nuestro gobierno tuvo que enfrentarlo con una crisis mundial que nadie se esperaba. Todos conocemos lo de la pandemia del COVID-19 y otras circunstancias internacionales que nos han obligado a tomar medidas proactivas, en algunos casos con decisiones disruptivas, pero que han puesto a El Salvador en la coyuntura internacional. Quisiera agradecer además las palabras de nuestra amiga Gina Reaño, la presentación que hizo, en la cual, quizá como a manera de reafirmar, hay 3 temas que quería dejarlos claros con ustedes. Y uno es mi compromiso democrático. Somos demócratas, creemos en la democracia y estamos comprometidos a construir un gobierno democrático en El Salvador. Segundo, creemos en el respeto al Estado de Derecho, a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, y con esa visión hemos iniciado una serie de medidas económicas, políticas, sociales y sobre todo últimamente de seguridad ciudadana para asegurar los derechos humanos a la mayoría de la población en El Salvador. Y finalmente, un tema no menos importante, que es la integración centroamericana. Hemos acuñado una frase que dice de la unión a la integración, de la integración a la unión. Es decir, queremos dar ese salto de calidad. El proceso de integración en Centroamérica se inició casi paralelo al proceso europeo en los años 50, 51, cuando la CECA, nosotros habíamos creado la ODECA, luego la Comunidad Económica Europea, nosotros el Mercado Común Centroamericano, después hicimos el Protocolo de Tegucigalpa en el 91, Europa hizo Maastricht en el 92 y ahí nos quedamos hace 31 años con el Protocolo de Tegucigalpa que creó el sistema de la integración centroamericana, pero Europa avanzó y en el 2009 con el protocolo, con el Acuerdo de Lisboa, pues se creó la Unión Europea y esa es nuestra aspiración. El compromiso con el presidente Bukele es entregar al final de su mandato el próximo año un proyecto de convenio creacionista de la Unión Centroamericana. Así que quería dejar claro esas 3 ideas a partir de la presentación que hizo Gina sobre el decurso de mi vida en la política. Volviendo al tema, en la cuestión económica sobre el estado del arte en nuestro país. Bueno, déjenme decirles que recibimos un país con una deuda externa que llegaba a cerca del 90% del Producto Interno Bruto. Teníamos una deuda previsional con el tema de pensiones que ahogaba las finanzas públicas. La desaceleración económica era notoria, el desempleo, y había una causa estructural que generaba todas estas condiciones, y era el clima de violencia que predominaba en nuestro país. En esa época, poner en Google El Salvador, inmediatamente habría una advertencia de que era, si no el país más violento del mundo, uno de los países más violentos del mundo. Teníamos una tasa de homicidios de 2 dígitos diarios. Hubo un mes, el mes de agosto del 2015, que tuvimos más de 900 asesinatos diarios, es decir, más de 30 personas asesinadas todos los días por la violencia de los grupos criminales, de las bandas, de las pandillas o las gangs. Eso explicaba por qué una economía como la salvadoreña era imposible que creciera, no solo por la afectación en los procesos económicos, la extorsión que se hacía tanto a trabajadores como a las empresas, sino porque la imagen de país y el riesgo país aumentaba cada día más y era un país que no se volvía atractivo para la inversión directa desde el extranjero. Esta situación empezó a cambiar cuando el presidente Bukele, en el primer mes
de gobierno. Nosotros asumimos el 1 de junio del 2019. El día 20 de junio empezó el Plan Control Territorial, un plan de 7 etapas que significaba la recuperación de los territorios donde el Estado había perdido la soberanía. Más del 30% del territorio nacional era controlado por las pandillas y había que hacer una recuperación del Estado. A partir de ese momento y con todo el accionar de las fuerzas del orden, fuimos recuperando poco a poco las comunidades, liberándolas de estos grupos criminales, devolviendo la seguridad ciudadana. Y ahora, y espero que más adelante vamos a tener oportunidad de hablar de los efectos del Plan Control Territorial y de esta guerra contra las pandillas que se decretó con el estado de excepción hace 7 meses, para explicar por qué esta acción ha venido a impactar de manera positiva en el modelo económico. Resultados económicos los podemos dar en las cifras del Banco Central de Reserva. El año pasado crecimos 10.3%. Jamás El Salvador había tenido un crecimiento de 2 dígitos. Lo crecimos. Muchos analistas dicen que fue un efecto rebote después de la pandemia, y puede ser, porque las previsiones para este año son del 2.8%. Ya digamos dentro de los estándares normales, porque haber crecido 10.3% era una situación inédita, positiva por supuesto, pero que no se podía mantener. Era imposible una economía crecer a esos niveles de manera sostenida. Pero había muchos factores económicos que nos permitían explicar ese crecimiento. Primero, las exportaciones. Fue más de un 20% de crecimiento en las exportaciones que tuvimos el año pasado. El incremento de las remesas. Pasamos de 5.000 millones de remesas por año a 7.000 millones de remesas por año. Hubo una recuperación de los empleos que se habían perdido durante la pandemia. No solo se recuperó todos los empleos que habían sido cerrados durante el periodo de la pandemia, sino que se creció, según las cifras de la Seguridad Social, en más de 70.000 nuevos empleos. Se abrieron 5.000 nuevas empresas en el informe del Registro de Comercio que reportaba este crecimiento. De ser un país importador de energía eléctrica, empezamos a venderle a nuestros vecinos, es decir, exportamos ahora energía eléctrica. Y como dice el presidente en una entrevista que la subí esta mañana en mi cuenta de Twitter, la retuiteé, pues una última entrevista que él dio esta semana, tuvimos ese crecimiento y ese ingreso en las finanzas públicas sin necesidad de subir ni un solo impuesto, sino gracias a la actividad, sobre todo en el sector turismo, donde crecimos un 52%. El turismo ha sido un pivote para el crecimiento económico. Hemos duplicado y triplicado los ingresos por las actividades turísticas que se han desarrollado a partir del proyecto de Surf City. Solo este año hemos tenido 3 competencias mundiales en el área del surf. Y de hecho, la Asociación del Turismo Internacional ha decretado El Salvador como uno de los destinos más importantes en la práctica de este deporte. Pero además de todas esas condiciones que favorecieron el crecimiento económico y que explican cómo es que se pudieron dar estas cifras de crecimiento hasta 10.3% del PIB, es porque también hubo unas medidas paliativas y de contención a todo el efecto inflacionario que generó primero la pandemia, pero luego la crisis logística a nivel mundial en el transporte de mercancías. Ustedes saben que prácticamente se llenaron y se sobrecargaron todas las áreas de transporte y había un déficit a nivel mundial que encareció muchos productos e hizo perder algunas empresas en sus cadenas productivas por no tener a tiempo las materias primas. Pero además de eso, vino la guerra de la Federación de Rusia con Ucrania, que también afectó no solo el comercio y la economía mundial, sino que nos impactó directamente por la subida de los combustibles. Ante eso, las medidas de la Presidencia de la República, ordenadas por el presidente, fueron de congelar algunos de los precios, sobre todo de productos relacionados con la canasta básica. Hubieron más de 10 productos a los cuales se les congelaron los aranceles de importación, carnes y leches y otros productos de la canasta básica. Y en el caso de los combustibles, igual. El Estado decidió absorber
un impuesto que venía desde la época de la Guerra Civil y que, de haberse continuado implementando, hubiera implicado el incremento que tuvo la gasolina y el diésel en toda la región, no solo de Centroamérica, sino en el mundo entero, pero que en Centroamérica generó muchas protestas violentas en algunos casos en países vecinos que no lo vivimos en El Salvador porque mantuvimos los precios. Eso costaba alrededor de $50 millones mensuales al gobierno de ingresos, pero preferimos absorberlos antes que afectar la economía de la población, la economía familiar. Y lo que buscamos como una medida compensatoria, porque no se puede trabajar con esos esquemas, sería un falso subsidio querer mantener este tipo de medidas si no hubiese una forma de compensarlo. Y la forma que se encontró fue hacer llegar los ingresos diferidos que se tenían por parte de deudores de la hacienda pública y empezar a cerrar los espacios, los loopholes que tienen las leyes tributarias para evitar la evasión y la elusión. Y con esa política hemos recuperado más de 300 millones en evasión y en elusión y en recuperación. De hecho, el primero de este mes, 1 de noviembre, se venció el plazo de una amnistía fiscal que se dio para todos los grandes contribuyentes que estaban en mora con el pago de sus impuestos, y a partir de esa política también se recuperó mucho de los ingresos fiscales sin necesidad ni de castigar a la población con esos impuestos que venían desde la época de la guerra o de aumentar impuestos. De tal suerte pues que el paquete de medidas económicas que se han tomado van desde liberar algunos aranceles para productos de canasta básica, congelar el caso de los impuestos al combustible, incrementar nuestra planta productiva, en este caso de la matriz energética, estamos ya exportando energía en la región, y generar estímulos para atraer mayor inversión directa desde el extranjero. Nuestra diáspora es muy dinámica, con mucho deseo ahora de regresar al país, y se ha diseñado un programa para atraer la inversión de los salvadoreños, sobre todo los residentes en Estados Unidos, que después de cumplir el sueño americano, que lo han realizado después de 2, 3 generaciones de haber emigrado a los Estados Unidos, ahora están con el sueño salvadoreño, es decir, regresar al Salvador para invertir allá en los pequeños procesos productivos. Así que ese es más o menos el estado actual que tenemos en El Salvador. Vicepresidente, El Salvador fue el primer país en adoptar una criptomoneda, y le preguntan si exageran quienes señalan que su desplome podría acercar a El Salvador al borde de la insolvencia, y apuntan a millonarias pérdidas. ¿Están considerando alguna opción de volver a la situación anterior o de tomar medidas alternativas? Sí, les voy a recomendar ese artículo que sale publicado hoy en mi cuenta de Twitter. Es un retweet a un tweet que puso el presidente Bukele anoche. Espero compartirlo al final porque muchas de las respuestas, y las voy a decir en este momento, están dadas en ese artículo. En primer lugar, no es cierto que El Salvador ha perdido $1 en su inversión en esta criptomoneda. Si bien es cierto, y lo dice el presidente en esta entrevista, fuimos el primer país en el mundo de adoptar una criptomoneda, en este caso el Bitcoin, como moneda de curso legal. Eso, dice él, son sus palabras textuales, nos deja escritos en piedra en la historia de que fuimos los pioneros. Y eso ha colocado a El Salvador en las noticias de primer orden, en las noticias económicas, en los medios especializados, en Forbes, The Economist, en todas estas revistas especializadas en temas financieros, con algunas visiones a veces erráticas, a veces incompletas, como decir que El Salvador ha perdido $50 millones por la inversión que hicimos. No hemos perdido un centavo por una simple razón, porque si bien los compramos a un precio determinado, que es superior al precio actual que tiene el Bitcoin, no se ha perdido ni un centavo porque no se ha vendido. Es decir, la inversión está ahí. Y eso es el concepto y quizás la falta de educación financiera que ha habido, sobre todo en el ciudadano común, de pensar que el Bitcoin es una especie de acciones que se venden en el mercado de valores, en el stock market, que hoy se compra y mañana se vende. No, esto es una inversión
a largo plazo. Es una especie de reserva que se tiene y que El Salvador la compró y está ahí. La única venta que se hizo fue en un momento en el que era muy favorable venderlo y que con las utilidades que se obtuvieron se construyó un hospital para mascotas. Hay un pet hospital en El Salvador donde se paga con Bitcoin y se pueden llevar todos los animales, todas las mascotas a ese hospital. Eso es la única venta que se hizo y de las utilidades que se obtuvieron se construyó el hospital. El resto no se ha puesto a la venta y de hecho el presidente recientemente, cuando más bajo estaba el valor del Bitcoin, compró más Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que esto puede subir en 2 años, en 5 años, en 8 años. Es decir, la tendencia, y es lo que el mensaje que él envía en este artículo, es que el mundo va hacia las monedas digitales y que la apuesta tiene que ser hacia ella. Los que están pensando en hacer operaciones en la base de la rentabilidad inmediata, de comprar hoy y vender mañana para sacar utilidad, no es esta la apuesta. Pero para quienes tienen una visión de largo plazo y quieren invertir y tienen la posibilidad y la disponibilidad financiera para esta inversión, perfectamente lo pueden hacer. Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber sido el primer país en adoptarlo? Y que ya cumplimos 1 año. El 7 de septiembre del año pasado se tomó la decisión de convertirlo en una moneda de curso legal. De hecho, tenemos 3 monedas de curso legal en El Salvador. El Bitcoin, el dólar americano de Estados Unidos y el colón, que es la moneda original de El Salvador. Cualquiera de las 3 se pueden usar, aunque generalmente todas las operaciones las hacemos en dólares de los Estados Unidos. Y una de las cosas, cuando se abrió la Chivo Wallet, que es una billetera que se le dio a todos los salvadoreños que tenían 18 años, el Estado les puso $30 en su billetera para que pudieran empezar a hacer operaciones y acostumbrarse al manejo de la Bitcoin. Es decir, este tipo de inversiones que se hizo para generar educación y el manejo de la billetera digital ya se hace en varias zonas del país, especialmente en la zona turística, donde uno puede ir al McDonald's y comprar una hamburguesa, pagar con Bitcoin, uno puede ir a la pequeña tienda, una pequeña abarrotería y comprar una cerveza y pagar con Bitcoin. Es decir, estas operaciones son normales en ese nivel. Entonces yo creo que el tema de Bitcoin lo que hace al posicionarnos como el primer país es que es una experiencia que muchos estados están tratando ya de emular. Tuvimos hace 2 meses una reunión de 44 estados de África, de Sudamérica, de Asia, que enviaron a sus autoridades de los bancos centrales y de la equivalente a las superintendencias del sistema financiero a El Salvador para tener un encuentro y hacer un estudio de este modelo. Y al final fueron positivos. Creo que la República Centroafricana también ya empezó a adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ahí, en el caso del estado de Texas, en Estados Unidos, las operaciones son en Bitcoin. La ciudad de Miami acaba de abrir su propia criptomoneda. Es decir, el mundo va en ese rumbo. Esto es como cuando surgió el cheque, que también la gente tenía rechazo, ver un pedacito de papel y que con eso me iban a dar dinero y podía hacer operaciones, o cuando surgió la tarjeta de crédito. Es decir, son modelos financieros que tienen que ir madurando y adaptándose. Entonces la apuesta nuestra es haberlo hecho los primeros, estar posicionados, ser un referente que atrae a muchos inversionistas. Tenemos inversionistas de gran calado que quieren inaugurar hoteles en El Salvador construidos con Bitcoin. Hay Bitcoiners que están ya interesados en empezar a hacer operaciones allá. Esa es la ventaja de haber tomado esta medida audaz y ser los pioneros en esta materia. Vicepresidente, El Salvador, señalado históricamente como uno de los países más violentos del mundo, sigue en el centro de atención por el conflicto con las llamadas maras. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha negado de forma insistente que detrás de la casi desaparición de homicidios hubiera una tregua con las pandillas y ahora está decidido a mostrarse fuerte con un estado de excepción que ha supuesto el encarcelamiento de más de 60.000 jóvenes y reformas del Código Penal. El Gobierno ha llegado a ordenar hace unos días que presos de las cárceles de El Salvador destruyeran 80 lápidas de pandilleros de Mara Salvatrucha,
siglas MS. Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado abusos y vulneración de derechos humanos por parte de fuerzas gubernamentales durante el estado de excepción. Lo que ocurre en El Salvador, le preguntan, vicepresidente, ¿es alguna manera de guerra? ¿Hasta dónde cree que puede llegar este conflicto? ¿Hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llegar para impedir que se encalle, para frenar el grave coste económico y el riesgo de que incida en el calendario de las elecciones presidenciales de 2024? ¿Podría explicarnos el plan del Gobierno? Sí, claro, mire, es simple. Les decía que cuando tomamos el gobierno en el 2019, las tasas de homicidio eran de 2 dígitos diarios. Había que enfrentar el fenómeno de raíz. Ningún gobierno en los 30 años precedentes, desde la firma de los acuerdos de paz, cuando terminó la guerra civil en 1992, había hecho un esfuerzo serio por combatir este flagelo. Al contrario, la tolerancia, la complicidad, en algunos casos, había hecho que estos grupos no solo crecieran, se expandieran y se fortalecieran, sino que llegaran a disputarle al Estado su soberanía. Les decía que tenían controlado más de un 30% del territorio nacional. Habían localidades, comunidades, barrios enteros donde no se podía entrar sin la autorización del jefe de la pandilla. Y esto lo sabían los políticos de los dos partidos que administraron el periodo de la posguerra desde el 92 hasta el 2019. El partido Arena, que se consideraba un partido conservador de derechas, que gobernó durante 20 años, y luego el FMLN, que era un partido que se consideraba de izquierdas, bastante progresista, liberal, como le quieran llamar, pero que al final ambos habían llegado a la convicción de que para poder realizar su trabajo político tenían que entrar en un tipo de arreglo con estos grupos criminales. Y tenemos videos, tenemos grabaciones, están judicializados en los tribunales casos de los dos dirigentes de ambos partidos, unos ofreciéndoles dinero, bueno, se ven los paquetes de dinero que se les llevaban, incluso el caso de Arena llegaron a consultarles si estaban de acuerdo que se pusiera a una persona de ministro de Defensa, o sea, consultándoles a ellos a quién se podía poner el ministro de Defensa, a las pandillas. El otro, el caso del FMLN, igual, están grabados, donde le están ofreciendo $10 millones que los van a proveer en forma de proyectos, tienen que presentar proyectos para hacerles llegar ese dinero. Y además les proporcionaron polígonos de tiro del ejército para que fueran a entrenarse. Ese nivel de complicidad, de acuerdos entre las pandillas y los políticos de estos dos partidos es el que nosotros encontramos. O sea, no podíamos seguir ni en esa lógica, ni en ese tipo de prácticas si queríamos combatir de fondo el fenómeno. Y la oportunidad que se encontró fue cuando estos grupos lanzaron una ofensiva a finales del mes de marzo de este año y asesinaron 80 personas en un fin de semana. Estamos hablando de marzo de 2022. A esas alturas, el gobierno ya había logrado un empréstito de $109 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica que el Congreso anterior, que todavía estaba dominado por esos dos partidos, por Arena y el FMLN, no había querido ratificar. Nosotros encontramos a las fuerzas del orden, a la policía, no solo cooptada por estos grupos, sino que estaban mal entrenadas, no tenían los medios de comunicación suficientes, el equipamiento suficiente. Habían policías con 3 balas en una pistola, con vehículos que había que empujarlos para que caminaran, con salarios y prestaciones laborales pésimas, desmotivados para enfrentar a estos grupos que tenían, por su parte, fondos suficientes, inteligencia, organización, estructuras, régimen para controlar de manera estructurada territorio, es decir, era un poder paralelo al Estado. Entonces, haberlos enfrentado con estas fuerzas del orden en esas condiciones era un suicidio. Además, la población nunca confiaba en las fuerzas policiales, porque cuando el ciudadano iba a poner una denuncia, no había regresado a su casa cuando ya el pandillero sabía que lo había ido a denunciar, porque desde la policía se filtraba la información.
Entonces, cuando se dio este incidente, ahora, este año, nosotros ya habíamos logrado, con la nueva Asamblea Legislativa, que fue electa el 28 de febrero del año pasado, del 2021, y que le dio a la presidencia una supermayoría legislativa suficiente para poder aprobar empréstitos internacionales. Necesita una mayoría calificada, y que en la primera reunión de este nuevo Congreso se aprobó este préstamo de los 109 millones para poder equipar a la policía adecuadamente y a las fuerzas del orden. Pudimos comprar los equipos, el armamento, la munición, los vehículos. Hay unos vehículos especiales en los Sandcats, que son vehículos que se desplazan de noche con visor nocturno, drones, equipos, armamentos, municiones, radios de comunicación, chalecos antibalas. Es decir, es una policía y un ejército totalmente habilitado para enfrentar a estos grupos. Pues la ocasión se dio en ese fin de semana sangriento, cuando lanzaron esa ofensiva, asesinaron 80 personas en un fin de semana, y ese mismo fin de semana se convocó al Congreso a las 11 de la noche y a las 12 se había decretado el estado de emergencia. Y a partir de ese día, hasta ahora que se ha prorrogado el estado de emergencia, que tiene que prorrogarse cada 30 días, y si subsisten las condiciones, se va prorrogando por 30 días, se lanzó lo que el presidente llamó la guerra contra las pandillas. ¿Y en qué se basa esa guerra contra las pandillas? Pues según el derecho internacional humanitario, es la guerra justa, el jus ad bellum, o sea, el derecho a la guerra que tiene un Estado para proteger a su población. John Rawls habla de las condiciones para una guerra justa cuando se da entre los Estados. En el derecho internacional humanitario se habla de 6 condiciones para que esta guerra sea considerada justa. La primera es que sea decretada por una autoridad legítima. Bueno, el Estado salvadoreño es la autoridad legítima. Segundo, que hay una causa justa. Pues la causa justa es defender los derechos de los millones de trabajadores honrados que estaban siendo víctimas de este flagelo. Luego, que haya una intención honesta. La intención es honesta, que se busque la paz, que sea la última ratio, y por último, que tenga como finalidad establecer la paz y que haya una proporcionalidad en los métodos que se usan. Esas 6 condiciones están dadas en la campaña que se tiene contra las pandillas. La captura de más de 56,000 pandilleros que llevan hasta esta fecha se ha hecho sin derramamiento de sangre. Es decir, cuando se hace una guerra como esta, los que vivimos la guerra en los años 80 sabemos que habían muertos de los dos bandos, y eran muertos que se daban por la confrontación de grupos armados. Ahora no ha habido, creo que en toda la campaña, en más de 7 meses que lleva el estado de excepción, no llegan a 60 muertos lo que han habido, cuando podían haber decenas de miles de muertos en esta confrontación. ¿Por qué? Porque el uso proporcional de la fuerza que ha hecho el Estado está basado en todo el trabajo de recuperación de información que se hizo durante estos 2 años. Y por eso, cuando se realizan estas campañas, aplicando el estado de excepción, de ir a las comunidades donde operan estos grupos, de hacer las capturas, se hace casi como una operación quirúrgica, y por eso no hay muertos y no hay derramamiento de sangre. Y segundo, porque ya la población empezó a confiar en las fuerzas del orden, y son ellos, la población, las que nos están dando la información, porque los grupos empezaron a moverse, empezaron a salir del país por las fronteras, a esconderse en las montañas, a abrir campamentos, y es la misma población la que nos dice: están en tal parte, este señor está escondido en un tatú, este grupo se ha ido a esconder a tal comunidad, en una quebrada, en una montaña. Es decir, se empezó a tener confianza en las fuerzas del orden. Vicepresidente, desde Europa Press le preguntan en qué estado se encuentra la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país con el fin de constatar la situación de derechos humanos tras más de medio año bajo el régimen de excepción. María del Pozo le dice, ¿van a aceptar la visita? Es de Amnistía Internacional la pregunta. ¿Van a aceptar la visita de los mecanismos de la ONU a las cárceles y a las audiencias judiciales?
Pues por supuesto, es decir, los hemos invitado siempre. A mí me ha tocado estar en este diálogo con la gente que está en Washington, el Human Rights Watch, con la gente de Amnistía, decirle, miren, dejen de estar repitiendo lo que sale de la prensa de la oposición en El Salvador, o de grupos de derechos humanos que están vinculados o al FMLN o Arena, y que son los que están ahora haciendo estos reportes. Yo digo, vengan, vean in situ qué es lo que está sucediendo, porque hubo una especie de grito de alarma, porque dijeron, se murieron 52 personas en las cárceles y esa es responsabilidad del Estado. Por supuesto que sí, una persona que muera es una responsabilidad del Estado, pero el promedio de fallecidos que hay en las cárceles en El Salvador en los años anteriores es de arriba de 150 por año. Solo en el año 2018 tuvimos 211 personas fallecidas. Ninguno de estos grupos alzó la voz porque habían 211 personas fallecidas ese año y es responsabilidad del Estado. Hubo una pequeña epidemia de tuberculosis, de algo, y se contaminaron y fallecieron más de 200 personas. Pero nadie alzó la voz. Ahora murieron 52 y es, ¿verdad?, la violación de los derechos humanos. Yo creo que aquí hay que hacer, y se lo decía yo a la cargada de derechos humanos en Naciones Unidas en julio que estuve visité allá, hay que hacer primero una actualización de los catálogos de derechos humanos, porque seguimos trabajando con la Declaración Universal de 1948 y estamos en el siglo XXI. Hay que ampliar el catálogo de derechos humanos, hay que entender cuáles son las guerras del siglo XXI, hay que entender que los nuevos enemigos, los terroristas, como se dio cuando se atacaron las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2011, el 2001, estamos frente a un enemigo diferente y por lo tanto las guerras son diferentes. Cuando aquí decimos que El Salvador ha aplicado el jus ad bellum y que dentro de esta guerra se aplicarán las reglas del jus in bello, es porque estamos apelando a esos conceptos de derecho internacional humanitario en el cómo tratar a las personas que participan en un conflicto, cómo tratar a las víctimas de ese conflicto, cómo tratar a las personas que se rinden en esos conflictos. Y me decían, pero sí, pero esos son los convenios de Ginebra que se aplican a conflictos internacionales. Es cierto, pero los 4 convenios de Ginebra tienen un artículo común, que es el artículo 3, que se aplica para conflictos de carácter no internacional. Por eso la respuesta sería sí, y no solo estamos dispuestos a abrir los centros penales para cualquier inspección de cualquier organismo internacional, es que ya están abiertos, es que ya existe un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja. El CICR está permanentemente visitando y vigilando el cumplimiento de protocolos en los centros penales. Están revisando actuación médica, odontológica, especial para grupos vulnerables, LGTBI, para mujeres, para niños, alimentación para ver que esté la dieta y las calorías que se requiere, en fin, las condiciones de ejercicio, de tomar el sol. Estamos bajo un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y de hecho la sede en Ginebra del CICR ha aprobado un presupuesto mayor para el CICR Rama El Salvador para ampliar más esa supervisión en los centros penales. O sea, pues que estamos abiertos a cualquier tipo de auditoría y supervisión internacional. Vicepresidente, soy consciente de lo complicados y profundos que son los temas que les estamos planteando. Si puede ser más breve, mejor, porque nos dará oportunidad de abordar otras cuestiones. La oposición salvadoreña se ha venido poniendo en contra de la norma habilitante para que el presidente Bukele pueda presentarse a las elecciones de 2024, basándose en que, a juicio de los opositores, la Constitución del país impide un segundo mandato. Esta norma habilitante prevé que en el verano de 2023 el presidente Bukele haya de renunciar para que se pueda presentar a las elecciones presidenciales de febrero de 2024. ¿Será usted quien en ese marco sustituya por 6 meses al presidente Bukele o será algún otro presidente provisional para evitar la injerencia en el proceso electoral tal como reclama la oposición? En efecto, la norma habilitante, que es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, no solo permite y habilita, sino que da las condiciones en las cuales un presidente puede ejercer un segundo mandato. Esta es una norma que había estado oculta en el debate nacional,
que había tratado de ser enterrada con una serie de citas de normas que tienen que ver con la reelección, con la alternabilidad, con que nadie puede estar un día más en el ejercicio del gobierno, y se olvidaban de que hay la posibilidad de que un presidente pueda optar a un segundo mandato. Esa norma prohíbe un tercer mandato, clarísimo. O sea que en la Constitución nuestra un presidente puede estar un mandato y un segundo más. Para el tercero ya no se puede, porque esta norma dice cuáles son las condiciones que debe reunirse. Una de ellas es que tiene que dejar de ejercer el poder o la presidencia 6 meses antes de iniciar el nuevo periodo presidencial. Eso implicaría que el presidente, el nuevo periodo presidencial, o sea, los periodos presidenciales empiezan el 1 de junio de cada 5 años. El próximo periodo presidencial será el 1 de junio de 2024. O sea que si el presidente quiere presentarse como candidato, porque eso es lo que dice la norma, podrá presentarse como candidato. No dice que va a ser reelecto. La reelección es un acto popular, lo decide el pueblo frente a todos los candidatos que van a ver si lo reelige o no. Pero le da el derecho, lo habilita para presentarse. Dice que si él quiere presentarse, tiene que renunciar o dejar el cargo 6 meses antes. En ese caso, la Constitución establece que el vicepresidente sustituye al presidente cuando éste está ausente por causa legal. Esa es una causa legal, por lo tanto, el ejercicio de la presidencia corresponde al vicepresidente. No hay duda, eso está clarísimo. Ahora, que sea yo, eso es otra cosa, y eso es personal, ¿no? Es decir, puede ser que sí, puede ser que no, pero el vicepresidente es el que tiene que asumir la presidencia cuando el presidente está ausente por causa legal. Usted va a firmar hoy, en el marco de su visita a España, varios convenios de colaboración, entre ellos uno con don Manuel Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otro con doña Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que le ha presentado a usted esta mañana en este foro. ¿Cuál es el alcance de estos convenios que suscribe El Salvador y qué otros contactos va a celebrar con autoridades españolas? ¿Será posible que se encuentre con el ministro de Asuntos Exteriores? También le preguntan desde el periódico Atalayar si ustedes van a plantear o han planteado algún acuerdo con el gobierno español en relación con la extensión hacia España y hacia otros países de las maras de El Salvador. Bueno, sobre el primer tema, sí, bueno, vamos a firmar con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el señor Jabonero, con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, también con el INAP y también con la EUDO, la Escuela Europea de Dirección de Empresas. Son 4 convenios. En esta ocasión no vengo en mi calidad de jefe de Estado, que fue la última visita que realicé el año pasado, en la cual sí teníamos planteadas reuniones con autoridades, con la vicepresidenta de gobierno, con el canciller. En esta ocasión, bueno, de hecho, y le quiero agradecer públicamente al canciller albanés por habernos dado la posibilidad de reunirnos. Desafortunadamente estoy como rector de la Escuela Superior de Innovación de Administración Pública del Salvador, la ESIAP, y en ese carácter es que vamos a firmar estos convenios. La idea es modernizar el servicio público en El Salvador, profesionalizarlo, darle la oportunidad a nuestros funcionarios de capacitarse. Por eso hemos seleccionado estas 4 instituciones que tienen la sede acá en Madrid, para poder tener a través de ellos esta colaboración, esta asistencia técnica. De hecho, ya hemos firmado otros con Japón. De hecho, hemos firmado un programa de posgrados para maestrías y doctorados en universidades de Japón. Con Colombia, la ESAP, en Colombia funciona la Escuela Superior de Administración Pública. Hemos firmado otro convenio, ya tenemos alrededor de 1.200 becas para funcionarios salvadoreños recibir entrenamiento con la ESAP para la capacitación de los funcionarios públicos. Entonces, esa es la propuesta que traemos. De hecho, las 4 entidades que hemos mencionado tienen ese récord, esa capacidad, esa expertise y esa voluntad de colaborar con nosotros en esta capacitación. Y como le repito, no tengo las reuniones a nivel de gobierno como las tuve la vez anterior. No obstante, pues quiero agradecer, repito, al canciller Álvarez por
el gesto de recibirme mañana. Desafortunadamente mi agenda no lo permite, tengo otros compromisos y en otra ocasión vamos a venir a una reunión. Sí hemos firmado con el gobierno de España, o estamos ya por concretar el MAP, que es un proyecto bilateral de cooperación en muchos campos, y en el tema de maras esperamos no solo con España sino con muchos países poder ir cerrándoles las posibilidades a estos grupos criminales que cuando han sido perseguidos en El Salvador y están siendo capturados han buscado salir. De hecho, hemos cerrado la frontera con la policía de Honduras, la de Guatemala, pero ya muchos se habían escapado a México, otros a Estados Unidos y otros pueden venir a otros países europeos. Y sí queremos establecer esos mecanismos de colaboración, de intercambio de información para hacer más efectivo la persecución y la captura y el procesamiento de estos criminales. ¿Cuál es el balance comercial entre España y El Salvador en estos momentos? ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece su gobierno a las empresas e inversores españoles? Bueno, hay múltiples rubros con España, desde la parte de energías renovables, turismo, hemos abierto posibilidades. De hecho, el presidente Bukele ha generado alrededor de 50 nuevas leyes de carácter económico para flexibilizar los procesos para que la inversión directa extranjera pueda encontrar no solo los nichos específicos para sus actividades, sino la facilidad para poder hacer la inscripción de las empresas, los incentivos fiscales y poder darles lo más importante, que es la seguridad. Y la seguridad en los dos órdenes, la seguridad jurídica de encontrar un Estado de Derecho donde la ley se respeta, donde la seguridad de las normas, de las reglas, garantizan al inversionista su rentabilidad y el retorno de su inversión, y la seguridad física, que es la que había ahuyentado mucha de la inversión, no solo la que estaba potencialmente por llegar al país, sino la que ya estaba instalada. Muchas empresas tuvieron que retirarse por la extorsión de los grupos criminales. Por suerte ahora, con esta guerra contra las pandillas, por esta campaña y los resultados del plan de control territorial y especialmente el régimen de excepción, los reportes que tenemos de todo el sector privado son más que satisfactorios. De hecho, una industria de las más golpeadas, que era la industria del transporte, reportaba entre 36 y 40 millones de dólares diarios anuales que tenían que pagar en extorsiones. Recientemente dio una conferencia de prensa diciendo que había bajado en un 95% el pago de extorsiones. O sea que ese dinero ahora podían emplearlo no solo para mejorar las prestaciones de sus trabajadores, sino mejorar la flota de vehículos. La Asociación Salvadoreña de Industriales ha reportado también los beneficios en más de un 50% de efectividad del resultado de esta campaña del estado de excepción, y en general el sector privado está totalmente satisfecho. Eso es lo que ofrecemos tanto a España como al resto de países que tienen deseo de ir a invertir en El Salvador. Desde Solaria señalan que El Salvador aún depende de los combustibles fósiles y le preguntan si tiene el gobierno algún plan para impulsar las energías renovables, solar y eólica. Claro que sí. De hecho, la energía solar, hasta cuando nosotros empezamos la campaña hace más de 3 años, era el 1% de la matriz energética. Revisándola en este año, está ya en el 7% de la matriz energética, la energía solar. Y otras energías renovables, en el caso de la geodésica, están explotándose nuevos pozos. Teníamos solo 2, uno en Berlín y uno en Ahuachapán, ahora se van a abrir 4 nuevos en Chinameca, y de hecho, cuando el presidente anunció la creación de Bitcoin City, que se va a construir una ciudad que va a ser la ciudad emblema del Bitcoin a nivel mundial, va a ser el punto de referencia, se está diseñando en las faldas de un volcán, el volcán Conchagua, para aprovechar toda la energía geotérmica que genera el volcán. Es decir, tenemos un potencial de energía geotérmica. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos otros materiales preciosos, pero sí tenemos gas natural y esta energía geotérmica de los volcanes, que hasta ahora, según el Instituto Especializado de la Central Geotérmica de El Salvador, la GEO,
no se ha explotado ni el 5%. Es decir, tenemos todo un potencial para desarrollar. Y en el caso de una conversación que tuvimos en ocasión de la Semana de Europa, en mayo de este año, hablando con inversionistas europeos, apostábamos a este tema. Es decir, eran 3 temas que veíamos que podía generarse desde este diálogo de empresarios europeos con El Salvador. Uno era el tema de la brecha digital, porque sí le hemos apostado mucho a cerrar esa brecha digital. Se está creando una arquitectura jurídica que va a permitir, entre otras cosas, bueno, ya está aprobada la firma electrónica, ya está para aprobarse la factura electrónica, muchos de los procesos administrativos están ya en línea, buscando el gobierno electrónico, el e-government, y no solo a ese nivel de superestructura jurídica, sino además en la base social. Todos los estudiantes de primaria, secundaria, superior, del sector público están recibiendo una laptop o una tablet gratuita. La meta era distribuir 1.200.000 laptops y tablets en todo el sistema educativo del sector público para alfabetizar a nuestra generación y educarlas ya en esta nueva era. Es decir, el Google Classroom es el programa con el que se está empezando a enseñar a leer y escribir. Nosotros nos enseñaron con abacos y con silabarios, ya estos niños están usando las tablets y las computadoras. Es decir, eso es lo que está preparando El Salvador para ese salto. Vicepresidente, hay varias organizaciones no gubernamentales españolas, entre ellas la Fundación Padre Arrupe y Mensajeros de la Paz, que colaboran con la acción social del Gobierno y que están presentes en El Salvador. Yo voy a invitar a que intervenga con micrófono al fundador precisamente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García. Muy buenas. Como sabe, desde Mensajeros de la Paz, que hace más de 20 años que estamos en El Salvador con hogares para niños enfermos y terminales, queremos preguntarle cómo ve el papel de las ONGs internacionales en El Salvador para el desarrollo social y si cree que debe haber más presencia de estas ONGs internacionales. Y por último, aprovechar para dar gracias a El Salvador, puesto que para mí ha sido quizás al final casi de la vida un regalo y una bendición de Dios el poder tener un hijo adoptivo de El Salvador que hoy ya tiene 18 años y que es un campeón. Muchas gracias. Sí, gracias. No, por supuesto, para nosotros, además de ser una forma de solidaridad humana y de trabajo humanitario, es un mecanismo que permite llegar a sectores donde el Estado, por los limitados de sus recursos, no puede llegar. Ustedes hacen una excelente labor humanitaria y no solo quisiéramos que continuaran, sino que exhortaríamos a otras entidades como la suya a que participaran. De hecho, de España hemos tenido varias entidades que han sido muy solidarias, especialmente en este periodo de la pandemia. Tuvimos un contingente de médicos andaluces que estuvieron allá prestando su servicio. El presidente donó la residencia presidencial para que fueran alojados ahí, pudieran estar en condiciones para prestar su servicio. Y como esa, pues hay muchas instituciones humanitarias que son bienvenidas en El Salvador. Esto vale la pena mencionarlo porque hubo también estas lecturas tendenciosas de cierta prensa facciosa que tiene una agenda propia de una oposición política y que tiene mucho eco en algunos medios internacionales. Periódicos serios como el New York Times o el Washington Post, El País, Le Monde, incluso la BBC ha caído en ese mecanismo de repetir algunas de las cosas que hacen. Allá hubo una falsa información de que El Salvador le iba a cobrar un impuesto del 40% de los fondos a todas las ONG internacionales que llegaran. Por supuesto, eso era una falsedad. Sí se estableció y llegó al Congreso una iniciativa de decir que a las instituciones internacionales que trabajaran haciendo política se les iba a poner este impuesto. Pero no eran a las de carácter humanitario, no era a la Fundación Arrupe, no era a la Cruz Roja Internacional, era a entidades que van a hacer promoción de partidos políticos. Es decir, todos conocemos de partidos que tienen sus fundaciones y que tienen homólogos en los países. Los alemanes tienen a la Fundación Eber, la Fundación Adenauer, la Heinrich Böll,
la Newman, bueno, aquí en España está la FAES, está la Pablo Iglesias, la Jean Jaurès, bueno, estas instituciones tienen trabajo político con partidos políticos, o sea, entonces esas eran las que se iban a grabar, pero no las ONG que hacen trabajo humanitario. Esas, al contrario, el Estado ha procurado ponerles contrapartidas para mejorar su nivel de participación y de asistencia humanitaria. Usted visitó recientemente al Papa Francisco acompañado de su esposa, la de usted. ¿Se interesó su santidad por el régimen de excepción, los sucesos con las maras y las denuncias de las ONGs por presunta vulneración de derechos humanos? También le preguntan si ha recibido usted respuesta a la invitación de su gobierno para que Francisco I visite El Salvador. Y José María Navalpotro, de Mundo Cristiano, dice: hace pocos años el Papa beatificaba a una personalidad emblemática en toda América como Monseñor Oscar Romero. ¿Qué significa hoy para el gobierno salvadoreño esa figura? Bueno, una de las cosas que hablé con su santidad, tuvimos una audiencia bastante breve, era eso. Él me dijo: El Salvador es tierra de mártires. Y lo dijo luego, cuando estaba ya en la audiencia pública, que él tiene en su recámara un pedazo de tela con la sangre de Monseñor Romero, y tiene la Biblia del padre Rutilio Grande, que fue también beatificado. Bueno, Romero ya es santo, pero Rutilio Grande fue beatificado junto con Fray Cosmes Pesoto y 2 civiles que fueron asesinados durante el periodo de la guerra, y que por eso fui en nombre del Estado y del Gobierno de El Salvador a darle las gracias a su santidad por la beatificación que se hizo de estos salvadoreños. Con quien sí hablamos suficiente, largo y tendido, casi una hora, fue con el cardenal Petro, con el secretario de Estado, con el cual abordamos los temas del estado de excepción, temas de la situación regional. Está muy preocupado por lo que está sucediendo en Nicaragua. Ustedes saben la situación de Nicaragua y la relación de la Iglesia Católica y de algunos, incluso arzobispos, las monjas, bueno, de la congregación esta de la Madre Teresa, en fin, esos temas los hablamos. En el caso de El Salvador, la conclusión fue que se sentía la Iglesia satisfecha de que ahora las comunidades a las que se le ha devuelto la armonía, la paz y la libertad, las hemos liberado de estas bandas que las tenían extorsionadas, les permitan realizar sus actividades religiosas sin tener que estar sometidas a la amenaza. Y eso eran las buenas nuevas con las que se veía esta política. Vicepresidente, España va a presidir la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene, y Julio Centeno le pregunta por el chat de Teams qué esperaría El Salvador que hiciera nuestro gobierno para que Europa mire con mayor interés a América Latina y en particular a su país, y también en orden a la Unión Americana de la que usted comentaba al principio de su intervención. Pues es una feliz coincidencia, no la podemos ver de otra manera, que cuando España va a tener la presidencia de la Unión Europea, El Salvador va a tener la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana. Y ya hemos adelantado con el gobierno español algunas pláticas y posibilidades de hacer un encuentro con las 2 presidencias, la presidencia de España de la Unión Europea, la presidencia de El Salvador del Sistema de Integración Centroamericana, para dar un impulso a nuestras conversaciones, a los diálogos de región, la Unión Europea con la región centroamericana, y poder usar esa oportunidad, como les decía al inicio, presentar El Salvador el proyecto de Unión Centroamericana. Y nada mejor que fuera España la que nos acompañase para poder hacer este anuncio. Estamos trabajando, de hecho, en los documentos, hay bastantes acuerdos avanzados para ver los diálogos que se van a realizar, porque también queremos hacer paralelamente ciertos foros, un foro de municipalidades, un foro de empresarial, un foro sobre temas laborales, en fin, temas de integración, paralelos para que unos se puedan realizar en Madrid y otros se puedan realizar en Centroamérica. Puede ser en El Salvador o en cualquier otro de los países de la región, pero tenemos mucha expectativa en esa presidencia de España en el 2023. Maudi Mfarek, de la Embajada de Marruecos,
Señala en su pregunta que recientemente El Salvador abrió una embajada en Marruecos, la primera en el continente africano, y le pregunta qué representa la cooperación con África para El Salvador a través del Reino de Marruecos como plataforma de enlace para la inversión y el intercambio. También en el tema internacional, Jesús Gil, de la Universidad Autónoma de Madrid, dice: El Salvador es uno de los países latinoamericanos con relación con la República China de Taiwán. ¿Ha sido Taiwán un pivote esencial en las mejoras económicas de El Salvador? ¿Recomienda a los países de su área que estrechen lazos con Taiwán? Bueno, una corrección. El Salvador no tiene relaciones con Taiwán. Hace 4 años no estaba el gobierno nuestro, el gobierno anterior rompió relaciones con Taiwán y abrió relaciones con China Popular. Y nosotros las hemos continuado. Tenemos ya 4 años de tener relaciones con China Popular. De hecho, la región SICA, que somos 8 estados, 5 tenemos relaciones con la República Popular China y 3 todavía mantienen relaciones con Taiwán, que son Honduras, Guatemala y Belice. Los otros 5, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, mantenemos relaciones con China, para dejarlo claro, que no es con Taiwán. Y en el tema de Marruecos, sí, de hecho, nuestra primera embajada en el continente africano, con el Reino de Marruecos las relaciones se habían abierto desde hace varios años, pero El Salvador también tenía relaciones con la República Árabe Saharaui, lo cual, como ustedes conocen, pues es un tema muy sensible en Marruecos. Con la llegada del presidente Bukele, la primera decisión de política internacional fue romper relaciones con la República Saharaui para fortalecer nuestras relaciones con el Reino de Marruecos. Es decir, ya son 3 años de relaciones con el Reino de Marruecos y de hecho los intercambios han sido muy positivos. Yo dirijo por un tratado internacional y por mandato la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. La dirigimos los 3 vicepresidentes, Guatemala, Honduras, El Salvador, y el Reino de Marruecos ya está haciendo inversiones importantes con fondos no retornables en esta región, que es una región que compartimos los 3 países. Es un proyecto trinacional, transfronterizo, donde le hemos apostado a través de Marruecos a varios programas, sobre todo de tecnología, la parte agrícola, fertilizantes y un aporte sustancial para empezar un parque tecnológico en la región. O sea, yo de hecho, aprovechando esta visita aquí a España y a Francia, porque voy a una invitación personal que le hizo el presidente Macron al presidente Bukele, y él me ha designado, vamos a estar en París, de ahí voy a Marruecos para hacer una visita a nuestra embajada y poder reafirmar nuestros lazos de amistad con el Reino de Marruecos. Vamos ya finalizando. ¿Qué valoración hace su gobierno sobre los graves sucesos que se han producido en Brasil, provocados por los partidarios de Bolsonaro, no conformes con la victoria de Lula? Bueno, normalmente nos abstenemos de opinar de política interna de los países, consideramos que son temas propios de cada país, y en el caso de Brasil, pues en su oportunidad felicitamos al pueblo brasileño por la jornada cívica, felicitamos a la autoridad electoral de Brasil por la forma eficiente que administró el proceso y felicitamos a la persona pues que salió seleccionada y ganadora, pues en este caso el presidente Lula. Por lo demás, pues creemos que es el pueblo brasileño el que decide eso. ¿Temen ustedes el llamado fenómeno de expansión de las mareas rosas? Hay muchas ideas sobre esto. Yo recuerdo allá por finales de los 90, cuando ganó el presidente Chávez y empezaron lo que un amigo mío, muy buen amigo, Arturo Valenzuela, que había sido el subsecretario de Estado de Bill Clinton para América Latina, llamó la primavera democrática en América Latina. Y en efecto veíamos con mucha expectativa los gobiernos que iban surgiendo, donde, bueno, exguerrilleros, amas de casa, curas, había un cura ahí en Paraguay, es decir, iban surgiendo nuevos liderazgos que permitían tener una lectura diferente de una nueva opción a lo que habían sido los gobiernos anteriores, más orientados a aplicar las políticas del consenso de Washington, es decir, todo lo que significaba lo que en esa época se llamó pues las políticas neoliberales. Sin embargo, terminó esa ola de la primavera democrática
de la década anterior y hubieron más decepciones que satisfacciones. Ahora empieza nuevamente otro ciclo, la gente trata de hacer las lecturas, será otra vez el ensayo del socialismo siglo XXI o será una izquierda más variopinta. Pues yo creo que queda un poco a esperar y hacer evaluaciones. En el caso nuestro hemos insistido y al presidente Bukele han tratado de ponerle una etiqueta porque él pues fue alcalde de un pequeño poblado cuando ganó la primera elección en 2012 y luego la segunda elección cuando ganó el 2015 la alcaldía de la capital por un partido de izquierda, por el FMLN, del cual pues salió en el 2017 y de ahí ha quedado lo que llamarse inscripción a ningún tipo de ideología en el sentido que entendemos las ideologías. Aquellas que ustedes recuerdan cuando Francis Fukuyama escribió El fin de la historia y El último hombre en los años 90, o sea, el fin de las ideologías. Es probable que ese concepto ideológico que teníamos no sea el que esté actual. Y por eso en el caso del presidente Bukele, insistimos en decir, Bukele no es un hombre de ideologías, es un hombre de ideas. Y son las ideas, sobre todo las ideas fuerza, las que están impulsando las acciones de este gobierno, más allá de cualquier etiqueta o cualquier tipo de caracterización hacia uno u otro lado de la ideología. Vicepresidente, antes de darle a usted el último y por favor breve turno para los mensajes finales, voy a ofrecer el micrófono al doctor José Abad para que intervenga como suele hacerse para finalizar este evento en nombre de los dos mecenas, Asisa, a quien él representa, y Solaria, representada hoy por don David Redoli. Muchas gracias, vicepresidente Ulloa, por estar aquí con nosotros en este foro. Muchas gracias por las respuestas que ha dado, que han sido, creo que, esclarecedoras para muchos de nosotros, sobre todo en relación a la economía y la violencia en su país. Esperamos que todo siga a su curso y vaya bien, y esperamos también que nos vuelva a visitar en un futuro muy próximo, bien como vicepresidente o como presidente de El Salvador. Gracias. Gracias. Vicepresidente. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes su atención, disculparme que no pudieron desayunar por mi culpa, no sé si eso todavía habrá tiempo, pero no. Decirles que reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto al Estado de Derecho. Pero queremos dejar claro, y esto también tiene que ver con lo que fue el antiguo régimen. O sea, cuando hay una transición, cuando hay transformaciones profundas, tiene que haber, a la par de las fuerzas transformadoras, aquellas fuerzas que se resisten al cambio. Nosotros, digo nosotros porque me incluyo en este movimiento que se llamó Nuevas Ideas, que fue una avalancha que se dio de forma espontánea de un pueblo que estaba decepcionado, primero con 20 años de gobiernos de derecha que no cumplieron, que perdimos la oportunidad de reconstruir el país después de la guerra. En la posguerra se ofrecieron millones de dólares para cumplir los acuerdos de paz y se desaprovecharon. Y luego 10 años de un gobierno de izquierda que no solo no cumplió, sino que profundizó la corrupción y la inseguridad. Solo estas dos cifras pueden reflejar lo que fueron los dos últimos gobiernos del FMLN. O sea, en 10 años hubieron 41.000 asesinados, un poco más de 41.000, pero la cifra se redondea en 41.000 asesinados por la violencia de las maras en los dos gobiernos, y más de 500 millones de dólares que fueron defalcados del Tesoro Nacional. El presidente Funes está procesado por 351 millones, el presidente Sánchez Serén por 183 millones. Y ambos son prófugos de la justicia. Ustedes saben, se fueron a Nicaragua. Nicaragua les ha dado no solo el asilo y el refugio, sino que les dio la nacionalidad nicaragüense para que no puedan ser extraditados. Es decir, eso es lo que recibimos.
un Estado fallido, y cuando hemos querido empezar a poner las cosas en orden, aparecen los grupos de interés vinculados a estos dos partidos que fueron prácticamente eliminados en la última elección. El FMLN, de tener 30 y tantos diputados, quedó con 4, y próximamente lo más seguro es que desaparezca. Entonces son los voceros de estos dos grupos los que aparecen como ONGs, como grupos como tanques de pensamiento, y son los que están generando esta narrativa de una nueva dictadura, violación de derechos humanos, cuando lo que existe es un estricto cumplimiento de la ley, y eso sí, un liderazgo fuerte de un joven millennial que ganó la presidencia antes de cumplir 40 años, pero que con su talante de estadista ha llegado a tomar decisiones en el rumbo correcto. Hasta este día, yo lo he dicho en público y en privado, y se lo he dicho a él, yo comparto todas las decisiones que él ha tomado, excepto 2 que se las dije en privado, no las dije en público. Pero le dije, esto no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una generación mucho más anterior. Él es un millennial, nosotros venimos del baby boomers, peleamos en los 70, me tocó estar en la guerra civil, nos levantamos en armas contra la dictadura. Es decir, es otra, somos más cartesianos, es otra generación. Pero hay que reconocer el liderazgo, la determinación y el buen rumbo que le está dando a este gobierno. Y eso obviamente va a generar reacción del ancien régimen, de los grupos anteriores, los que estaban cómodos con el statu quo. Y lo que extraña es que medios internacionales y que algunas cancillerías reciban de algunos embajadores que están en el país y que tienen vinculación con los grupos fácticos del pasado, todavía tengan lecturas erróneas sobre lo que está pasando. Por eso me alegro y agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes y poder desde este podio darles no solo un saludo de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, sino las gracias por su atención. Así que muy buenos días. Muchas gracias.